y se llama Iberofonía y Socialismo, Sí. donde Si nos pudieras dar así como un resumen de elevador, ¿de qué trataría el libro? ¿Hacia dónde apunta? es muy simple. Se parte de dos bases, geopolítica y filosofía de la historia. Y primero definimos lo que es la iberofonía, el concepto, que es reciente en la historia y que se le debe a un politólogo español, Álvaro Duránez Prados, que fue el primero en articularlo, que es básicamente el conjunto de naciones y pueblos que en los 5 continentes hablan español y portugués. Ya. ¿Qué tienen en común el español y el portugués? Primero, que tienen una raíz lingüística común, que es el ibero-romance occidental, que surge en la península ibérica durante la reconquista contra el Islam en el Valle del Río Duero, que es su epicentro, y que son las 2 únicas lenguas universales, es decir, habladas en los 5 continentes, que tienen el mayor grado de intercomprensibilidad mutua del mundo, 89%. hasta un 89% según los lingüísticas, con la salvedad de que los lusoparlantes tienen más sonidos vocálicos, Sí, porque conservan más sonidos vocálicos del ibero-romance medieval, mientras que el español es un idioma con los sonidos vocálicos más simples, o sea, son 5. Pero aparte de eso, la intercomprensibilidad en lectura y en escuchar, también depende de los acentos, es enorme. Y claro, eso implica que la iberofonía rebasa los límites de 2 corrientes clásicas de la política del siglo XIX y del siglo XX. Por una parte, el iberismo, que es los que querían unir España y Portugal, y por otra parte, el latinoamericanismo como unidad latinoamericana, que es muy profunda, sobre todo a partir de Francisco Bilbao y luego en el siglo XX. Claro. Aquí estamos hablando de países de América, Europa, África, bastantes, Sí. que la gente no lo sabe, pero hay 5 o 6 países de África que hablan portugués y 2 que hablan español, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Asia y Oceanía. Sí. Y eso implica 861 millones de personas. Y la cuestión es que, ¿por qué socialismo? Pues porque desde el materialismo político, que sigue al materialismo histórico, entendemos que el socialismo es un periodo de transición entre modos de producción, entre capitalismo y comunismo. Pero que solo a partir de unidades geopolíticas culturalmente coherentes dentro de sus diversidades, porque las hay, Sí. solo desde esas unidades geopolíticas grandes se puede pasar de manera efectiva a escala universal de un modo de producción a otro. Vale. Tú no puedes entender el modo de producción capitalista sin el concurso histórico del Imperio Británico primero y sobre todo del Imperio estadounidense. No puedes entender la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, a la modernidad capitalista, sin el Imperio Español y el portugués, que se desarrollan durante lo que muchos llaman mercantilismo. Ya. No puedes entender el feudalismo sin el Imperio Carolingio de Carlomagno y no puedes entender el esclavismo sin el Imperio Romano y antes el Imperio de Alejandro Magno, el macedonio. Con lo cual, la dialéctica de clases, estados y de imperios, de que la que parte Gustavo Bueno, que nosotros asumimos, ese entendimiento, necesita el entendimiento de que los modos de producción se implantan a escala histórica a través de unidades geopolíticas potentes, imperios o civilizaciones, que son casi lo mismo. Y la iberofonía es, digamos, los restos del naufragio de 2 imperios, el español y el portugués, y los restos de ese naufragio son 30 naciones políticas de los 5 continentes y 861 millones de personas. Aquí no se trata de reconstruir ningún imperio del pasado, eso es historia y ahí queda, pero sí partir de lo que hay para construir una alternativa a la hegemonía capitalista anglo-germánica, anglosajona, de estirpe además protestante, quiero decir, sobre todo Calvino, Lutero, etcétera, desde la que partir para pues, hacer lo mismo que hacen los chinos. La República Popular China no solo se concibe como un Estado-nación, es un Estado-civilización, además la más antigua del mundo, por lo menos unos 5.000 años de historia. Entonces, yo lo que propongo es que se pueda hablar de una civilización iberófona donde se mezcla lo ibérico-católico con lo amerindio y lo africano. Y en parte lo asiático. En un melting pot intercontinental muy potente, que si consigue algún tipo de estructuración, no digo de una unidad política, sino de una colaboración entre naciones de manera estrecha, se puede avanzar para compensar y contrarrestar la hegemonía anglosajona capitalista en el mundo. Totalmente. Y incluso recuperar una cosa que fue muy interesante que ocurrió en el siglo XVI, que es cuando el Imperio Español y el Imperio Chino de la dinastía Ming establecen en el Pacífico unas rutas comerciales enormes que fueron muy importantes durante 3 siglos y que permitieron que, por ejemplo, el real de A8 fuera la moneda más potente del mundo durante 3 siglos, que estaba basada en plata. Y bueno, es básicamente eso, es una mezcla entre la articulación de un concepto nuevo, pero que parte de una historia muy concreta, más un análisis marxista de por qué el capitalismo es realmente la estructura ontológica y tecnocientífica de la modernidad. ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué se puede aprovechar de él? ¿Qué anular del mismo? ¿Qué conservar revolucionariamente para ir a un modo de producción superior? Y básicamente, en muy poquitas páginas, yo lo que ofrezco en el libro son unos lineamientos, incluso yo diría que de un proyecto geopolítico a largo plazo. Como un manifiesto casi.
Bueno, eso lo dices tú, yo simplemente lo dejo ahí, que la gente... le dé pero sentido. se puede leer como un manifiesto, Ya. sí, pero sin perder el rigor y la metodología. Sí, totalmente.